Deo gracias. Salve María. María. Hola queridos amigos, muy buenas noches. Ya estamos nuevamente al aire con José y mi persona para compartirles los programas, los temas que vamos preparando para sábado a sábado, conocer un poquito más de nuestra fe y nuestra Santa Iglesia. Que lo hacemos con mucho cariño y a veces los temas son tan abundantes y dadas las efemérides, solemnidades litúrgicas, etcétera, octubre también destaca por ser un mes tan lindo de significados, de santos de una talla, fiestas de Nuestra Señora, ¿no? Acabamos de pasar Santa Teresita del Niño Jesús. San Francisco de Asís. Nuestra Señora de los Remedios. También Santa Teresa de Ávila. Nuestra Señora del Rosario, el Santo Rosario, Nuestra Señora del Rosario. Exactamente, y justamente es de ella que vamos a hablar, de Nuestra Señora del Rosario, la historia del Rosario un poquito, para que ustedes conozcan y también le tomen mayor devoción al rezo del Santo Rosario que trae tanto bien a las almas y a nuestra iglesia. Ahora bien, queridos amigos, no se olviden, pueden seguirnos también en la plataforma de YouTube, también en nuestro programa titulado Deo Gracias. Deo Gracias. Compartan, por favor. Partiremos con una oración en la salutación de San Bernardo de Claraval. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. Pues bien, partiremos, que estamos en la fecha ahora, celebrando 12 de octubre, que es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Una de las advocaciones más antiguas de la Iglesia. Es la más antigua, es una de las, en realidad, una de las primeras apariciones. Es la primera aparición. ¿Qué ocurre a los 7 años después que nuestro Señor lo crucifican y vive todo eso nuestra Madre? 7 años después, el año 40 del primer siglo cristiano, pues ocurre esto. ¿A quién le ocurre? Al apóstol Santiago. Nuestra Señora estando viva aquí en la tierra todavía, sí, allá en la Palestina, bajo el cuidado del apóstol amado, claro, San Juan, se va a aparecer al apóstol Santiago, que estaba haciendo apostolado en España, en Zaragoza, en la península ibérica. ¿Por qué no nos cuenta cómo ha sido? Bueno, Santiago pues estaba haciendo su apostolado, su misión, tratando de convertir a los moros allá en el lugar donde estaba, pero estaba decepcionado y desanimado porque muy pocos lograban convertirse, ¿no? Por lo tanto, él en ese sufrimiento interior que tenía, o sea, sentía que no estaba haciendo bien las cosas, que no podía, que ya no tenía más fuerzas y estaba ganándole el desánimo. Y fue ahí que Nuestra Señora, nuestra Madre, se le aparece. Una aparición maravillosa, rodeada de una corte de ángeles, por supuesto. Viva Nuestra Señora, como dice José, en carne y hueso, se le aparece al discípulo. Aún no había ocurrido la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Y ella misma le consuela, le habla, tiene un momento muy especial con el apóstol, de manera que él se renueva con esta maravillosa aparición. Y la Virgen le entrega un pilar de jaspe a Santiago, pidiéndole que en ese lugar se erija un templo, y que no podía irse, porque él ya quería irse de ese lugar. Desanimado como estaba, quería irse. Pero cuando Nuestra Señora aparece allí, pues le vuelve a dar la misión de que tenía que construirse un templo en ese lugar, y hoy en día es la Catedral de Zaragoza,
donde se encuentra esta hermosa advocación de Nuestra Señora del Pilar, justamente, donde se erige una imagen pequeña en bronce de la Virgen María con el niño, será pues de unos 27 centímetros a 30 como máximo el tamaño de la imagen, que está levantada justamente sobre este pilar de jaspe, en el mismo lugar donde ha aparecido la Virgen. Y bueno, hubo un hecho portentoso que fue muy sonado en toda la cristiandad, me refiero a un hecho milagroso, justamente bajo esta advocación de Nuestra Señora del Pilar, que sirve y que hace que hasta ahora fundamento, según la teología, para reafirmar un canon importante de los que constituye el credo de los católicos, cuando decimos que creemos en la resurrección de los muertos. ¿Por qué no cuenta ese hecho? Es conocido como el milagro de la Calandia, ¿no? Así es, por el lugar, Calandia es un lugar allá en España también, y nos cuenta el relato de un jovencillo, era en realidad casi niño, cuando tiene un accidente, pero era muy devoto de la Virgen, este muchachito, amaba a la Virgen del Pilar. Pero cuando tiene el accidente, un carretón de esos tiempos, le pasa pues por la pierna y le destroza totalmente el hueso, le fractura tanto que ya los médicos, cuando es atendido el chiquillo, no pudieron salvar la pierna y tuvieron que amputarle. Pues resignado el muchacho, una vez recuperado, con su pata de palo, porque así caminaba, tenía una pata de palo en el muñón sujetada, él se quitaba esta pata de palo y todos los días visitaba a la Virgen del Pilar porque pedía limosna en la puerta del templo. Y se ungía se friccionaba, ¿no?, el muñón que tenía cortado con el aceite que chorreaba de las velas, ¿no?, de la Virgen. Y todos los días ese ritual hacía él. Finalmente un día, cuando se retira a sus aposentos a dormir en la casa de sus padres, tiene un sueño este muchacho. Se sueña con Nuestra Señora, con la Virgen del Pilar, quien junto con los ángeles le reconstruyen, le vuelven a colocar el pedazo de pierna que había perdido. En ¿no? sueños. Sana, en sueños, como si le estuvieran soldando, colando, ahí le colocan. Y él se asusta, pero a la vez se alegra, estaba soñando. Cuando despierta sobresaltado, ¿a qué horas serían de la noche? Pues él lanza un grito porque se toca el lugar de la pierna y estaba su pierna nuevamente ahí como nueva, como si nada hubiera pasado. Entonces inmediatamente grita y sus padres acuden y todos ven milagro, milagro, ¿no? Por supuesto, tantos años que habían pasado, esta pierna había sido enterrada inclusive, estaba ya en el cementerio del lugar enterrada. Ya no existía polvo, segura. Claro. Por eso la reconstitución de la carne que afianza el hecho de la resurrección de los muertos, porque para Dios no hay nada imposible y la prueba es el milagro de la reconstitución física de la pierna o del miembro inferior de este joven, años después de haberla perdido. Así es, ¿no? Y, bueno, pero además muy bien documentado está este milagro. Súper documentado. Por un notario, ¿no? Y todo se encuentra en los archivos de allá de la Catedral de Zaragoza, este milagro históricamente por todos los testigos vivos que estaban en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una hermosa historia. Bien. Pero bueno, vamos a abordar ahora el tema que nos trae ahora y queremos compartirlo con ustedes para que justamente el objetivo de esto es que podamos enfervorizar los corazones de todos ustedes, radioescuchas, y de todos aquellos con quienes ustedes puedan compartir la necesidad, la importancia vital que tiene para un católico, sobre todo hoy en día, en el mundo en que vivimos, la práctica del rezo del Santo Rosario. Y el hecho es que vivimos en un mundo en contra de rezar, que está en contra de rezar. Los ateos que dicen, siempre ponen la excusa de que es más noble o son más nobles las manos que ayudan que las que rezan, que los labios que rezan. Los protestantes, para ellos el rezo son simples y vanas repeticiones. Que le tienen miedo los protestantes al rosario. El comunismo dice, no basta con rezar. Y el católico tibio hoy en día, él dice, yo ya no rezo, yo oro.
¿no? Ahora bien, si fuera cierto esto, nos reflexiona el San Pío de Pietrelcina, gran santo. Si fuera cierto que rezar no logra nada, que no es suficiente, que son vanas repeticiones, entonces nadie atacaría tantos los rezos, porque nadie ataca aquello que no ofende o que no significa nada. Pero la verdad es que rezar sí les ofende a todos estos grupos, les molesta, les inquieta, porque saben que los rezos, esas súplicas insistentes, como bien lo refleja el hecho del publicano relatado en el Evangelio de San Lucas 18, las oraciones, súplicas insistentes son escuchadas y rinden abundante fruto, y de ahí que el mundo cargue y se estrelle con todo lo que tiene, sobre todo contra el rezo del Santo Rosario, que según San Pío de Pietrelcina es el arma de nuestro tiempo. Y bueno, vamos a comentar justamente o reflejarles un bello artículo que escribiera Monseñor Juan Escornamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio, que lo tituló bellamente así: el futuro pasa por las cuentas del rosario. Y a manera de introducción, él señala que el rosario es una práctica piadosa de inmensa eficacia para tanto la santificación personal como colectiva. Rezándolo con devoción, queridos amigos, se obtienen gracias especialmente fructíferas que pronto culminarán en la victoria del bien. ¿Y por qué es una devoción providencial? Creo que antes eso que dice Monseñor es muy importante y esperamos que al final de compartirles este artículo, queridos amigos, ustedes entiendan por qué es importante rezar el rosario y hacer un hábito de esta devoción en nuestras vidas. Es maravilloso. Vamos a ir comprendiendo en el análisis que nos va a hacer. La devoción al rosario ha tenido en tiempos modernos un ardiente apóstol, San Luis María Griñón de Montfort, no podía ser otro. Misionero celoso e incansable, sacerdote íntegro, teólogo mariano y fundador. Entre las muchas obras que él escribió para fundamentar sus prolíficas misiones, destaca relacionada a este tema El secreto admirable del Santísimo Rosario, en el que explica con una certeza doctrinaria y abundantísimos ejemplos el gran valor espiritual de esta práctica multisecular, que ha producido innumerables conversiones y milagros, que les vamos a contar también algunos. En este libro, el santo francés afirma: guardaos, por favor, de considerar esta práctica como pequeña y de poca importancia, como hace el vulgo, e incluso muchos eruditos orgullosos. Ella es verdaderamente sublime, grande y divina. En las aldeas donde era recibido, él hacía hincapié, especialmente en la diócesis de La Rochelle, fundaba cofradías del Rosario. Él decía, ¿no? Es una práctica santa que Dios, por su misericordia, ha establecido en los lugares donde he realizado misiones para preservar y aumentar su fruto e impedir el pecado. Qué bonita relación con la vida de otro santo, un poquito aquí haciendo un corte. Santo Domingo pasó lo mismo que Santiago Apóstol, por ejemplo. Y él en sus tiempos también estaba desanimado porque no podía convertir a la gente. O sea, ante tanta herejía que había en su tiempo con los albigenses, que eran igual que los maniqueos, ¿no? Una secta, él estaba tan decepcionado que empezó a hacer un ayuno y sacrificios, mortificaciones, y se retiró y se aisló y dejó de comer, tratando de hacer ese sacrificio, ofreciendo por la conversión de estos herejes. Y estando así en un estado entre la vida y la muerte prácticamente, de tanto sufrimiento interior y físico,
que también se le aparece Nuestra Señora. Y Nuestra Señora le pide que rece el rosario, pues la historia del rosario se remonta a esos tiempos, porque nuestra Madre le pide a Santo Domingo que rece el salterio, repitiendo justamente el saludo del ángel, que es el que ahora nos va a explicar Monseñor, de cuánta importancia tiene esta salutación angélica repetitiva, con la cual invocamos realmente la presencia del cielo y del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Entonces, y lo mismo aquí, San Luis Guiñón de Montfort veía en estos pueblos y aldeas no solo bailes, libertinajes, disoluciones, inmodestias, juramentos, riñas, divisiones, solo se escuchaban canciones deshonestas y palabras de doble sentido, o sea, una sociedad corrompida. ¿Cómo se me hace tan familiar todos esos calificativos? Con lo que hoy vivimos. Exacto, ¿no? Cada quien en su tiempo ha tenido que atravesar realmente, pero si en esos tiempos ya había todo eso, imagínense lo que hoy nosotros vemos. Imagínense cuánto más deberíamos rezar ahora. Mire, que igual un paréntesis, porque en las apariciones de Fátima, en cada una de las 6 que hubo, Nuestra Señora reiteró el pedido de recen por la conversión de los pecadores, recen por la conversión de los pecadores. Que a veces somos sordos. Y oigan, que los 3 niños en la primera aparición ya le dicen, Lucía, cada uno a su turno, le preguntan, Lucía, en nombre de los 3, a Nuestra Señora, ¿se irían al cielo? Ella dijo que sí. Y en el caso del niño Francisco, ahora, Francisco Marto, ¿no? Santo, ahora. Pero en el momento de que Nuestra Señora aparecía, ella decía, va a ir al cielo, pero para ir al cielo tiene que rezar muchos rosarios. Oiga, imagínense, eran niños de 11, 9 y 7 añitos. Y Nuestra Señora, en el caso del niño Francisco, que para ir al cielo la condición era que rezase mucho más. ¿Y cuánto más nosotros? Y cuánto se empeñó después el bendito Santo Francisco Marto en rezar, sobre todo por la conversión de los pecadores, que le llevó a la santidad realmente, ¿no? Pero es que, José, mire, si analizamos la sencillez de nuestra Madre, que nos pide rezar el rosario, que es tan hermoso, y tan sencilla esa receta para salvar al mundo de las herejías, de los pecados, de todo lo que vemos hoy en día en el mundo, de las guerras, de las maledicencias, de los ultrajes, de los sacrilegios, de las ofensas al Sacratísimo Corazón de Jesús y a su Inmaculado Corazón, tan sencillo como aquellos que tienen devoción y tenemos devoción al rosario, rezar, rezar y rezar incansablemente por todas estas intenciones, estas oraciones, tengamos la certeza que van a cambiar no solo nuestros corazones endurecidos, sino los de los pecadores fundamentalmente y, por supuesto, de toda una sociedad, un país y del mundo entero. Bueno, el pedido hecho por Nuestra Señora en Fátima en 1917 sigue perenne, ¿no? Hacer la comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes, rezar el rosario y hacer la meditación acompañando a Nuestra Señora 15 minutos del rosario, ¿no? Y continuando con la historia que aquí nos refería Monseñor acerca de San Luis Griñón de Montfort en su libro, acerca del rosario. Como él veía todo esto en esa sociedad, gracias a las misiones que él hizo, enseñando el Santo Rosario, fundando estas cofradías del Rosario, pues todo cambió. Él dice, ahora ya no se oyen más que el canto de himnos y la salmodia del Padre Nuestro, ya no se oyen canciones deshonestas ni palabras de doble sentido, ya no se oyen todo lo que hacía daño a la gente, sino que todo el tiempo se está escuchando el Padre Nuestro, el Ave María. Además, estas santas compañías de 20, 30, 100 personas que cantan como religiosos alabanzas a Dios a horas determinadas, además, fue transformando esta ciudad. Incluso hay lugares, nos cuenta el santo, donde se reza el rosario en comunidad diariamente en 3 momentos diferentes del día. Realmente, exclama este santo, qué bendición del cielo. Bueno, y sin embargo, dice Monseñor Juan Clar, como toda práctica buena y eficaz, el rosario encontró seria oposición.
El mismo San Luis María Griñón de Montfort fue perseguido y ultrajado en varias diócesis, aún infestadas por los mefíticos vapores del jansenismo, una herejía de su tiempo. Bien se puede considerar esta devoción como una verdadera piedra de escándalo, capaz de separar el trigo de la cizaña en los campos del Señor. Como en todas partes hay réprobos, no dudéis de que habrá en los lugares donde vivís algunos malvados, que desdeñarán venir al rosario, que tal vez incluso se burlarán de él, y aún harán cuanto puedan con sus malas palabras y malos ejemplos para impedir que continuéis este santo ejercicio. Pero manteneos firmes, dice el santo. Como estos infelices se hallarán separados para siempre de Dios y de su paraíso, en el infierno, ahora, aquí abajo, han de apartarse de la compañía de Jesucristo y de sus servidores y siervas. Más de 3 siglos después, ¿qué sucedió? La Santa Iglesia necesita como nunca la devoción del Santo Rosario. Y en efecto, asistimos hoy a un espectáculo horrendo, estremecedor. Lo que decíamos, ese paralelismo de la época de San Luis con el que vivimos hoy. Torrentes de iniquidad inundan el mundo, poniendo en grave peligro la salvación de las almas. Además, una profunda confusión doctrinaria e innumerables escándalos deforman el rostro sagrado de la Iglesia, la esposa del Cordero, dejándola casi irreconocible. Urge, por lo tanto, reenfervorizar la práctica de la meditación de los misterios del Santo Rosario, a fin de purificar el cuerpo místico de Cristo de esos miembros malos que comprometen su integridad. Solo aquellos que desgranen las cuentas del Rosario con auténtica piedad y fe viva podrán permanecer fieles a Dios, apresurando así el magnífico día en el que amanecerá el reino de María y serán expulsados de la faz de la tierra Satanás y sus infames secuaces. Qué hermoso realmente. El poder del Santo Rosario es increíble. Hay un subtítulo hermoso que pone Monseñor en este artículo: María, eslabón de oro entre el cielo y la tierra. Cuando yo leo esto, me imagino los eslabones del Santo Rosario, ¿no? Cómo se van uniendo oración tras oración. Y es, ¿no?, que repetimos Ave Marías en todo este rezo. Y realmente es ese eslabón. Rezar un rosario nos conecta directo al cielo. El Evangelio de la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Rosario, nos dice Monseñor, saca a la luz el sustrato de esta oración, la salutación angélica, con la que comienza la anunciación. San Gabriel, embajador de Dios ante la Virgen, y Santa Isabel, mujer llena del Espíritu Santo, pronunciaron grandes alabanzas a María, que merecen ser repetidas 200 veces al día, en memoria de los 150 salmos que hay, pero bueno. Los 150 salmos, claro, no olvidemos que los misterios luminosos los añadió San Juan Pablo II, ¿no? Que también son hechos hito en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Después del Padre Nuestro, oración principal, ¿no? Oración cabeza del cristianismo, el Ave María ocupa un lugar privilegiado en la piedad católica, ya que Dios es especialmente glorificado en Nuestra Señora por haberla santificado en grado sumo, constituyéndola llena de gracia. Meditemos pues detenidamente sobre esta escena evangélica de belleza impar. Vamos a ir parte por parte, porque el comentario que Monseñor hace se desprende por trozos de este evangelio con el que se celebra justamente
la festividad de Nuestra Señora del Rosario. El Evangelio dice así: en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Con respecto a este trecho, podemos ver, dice Monseñor, que el poder de Dios irrumpió en la pacata estabilidad de la ciudad de Nazaret. En la pacata estabilidad quiere decir una quietud y una calma donde no pasa nada, ¿no? Así. En la persona de San Gabriel, el arcángel, que representa la invencible fuerza divina, podemos imaginar la postura noble e impecable con la que este espíritu puro se engalanó para ir al encuentro de su reina. ¡Qué bonito! La más excelsa y humilde de las criaturas. ¡Qué luz y qué encanto! Combinados con una suprema virilidad, tendría que denotar para representar con María el sol de justicia que estaba a punto de descender al mundo por medio de ella. Por su parte, la Santísima Virgen, en su abismo de modestia, nunca se habría planteado ser elegida por la providencia para tan alta tarea. Habíamos visto esto en algunos programas donde hemos hablado de nuestra madre. Esto lo demuestra el hecho de que muy probablemente conviviría con San José bajo el mismo techo, en perfecta castidad. Pues aunque la traducción al español hace referencia a una virgen prometida en matrimonio, se sabe que ambos ya habían firmado el contrato nupcial. Por eso dice el Evangelio, desposada ya estaba, ¿no? Y es que el justo José, varón puro y recto, era el heredero de la corona davídica, que por tanto recaería en él si la monarquía fuera restaurada. Fíjese que este es un dato no solamente histórico, ¿ya?, que refrenda el hecho de que Jesucristo, nuestro Señor, por derecho natural también le correspondía ser rey, porque descendía de la casa de David, al igual que su esposa. Él no sabía, San José, no sabía que la realeza sería transferida a través de él al propio Hijo de Dios, quien pronto también se convertiría en su Hijo. María y José fueron las sacrosantas puertas a las que el Eterno vino a llamar, para penetrar en el tiempo y hacerse hermano nuestro. No se podría imaginar un momento más grave y sublime. El unigénito del Padre quiso convertir la tierra en cielo, estableciendo su morada entre nosotros. Continúa el Evangelio. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Pues bien, Monseñor, imaginando esta escena, Nuestra Señora sí entiende que Nuestra Señora María tenía 15 o 16 años cuando le fue incumbida la misión más relevante de la historia. Era una doncella encantadora, hermosísima, luminosa y lozana, pero al mismo tiempo un monumento de seriedad y de una elevación de espíritu que la hacía digna de la dádiva de ser Madre de Dios. ¡Qué distancia entre la sublime madurez de Nuestra Señora y la liviandad calamitosa de la juventud de hoy! El camino recorrido por la Virgen fue de ascensión continua en la santidad, a través de su docilidad a la acción de la gracia, que iluminaba su inteligencia y movía su voluntad, ordenando completamente sus castísimos sentidos. Por el contrario, el camino que el mundo contemporáneo, hoy, queridos amigos, ofrece a la juventud es el de bestializarse, favoreciendo manifestaciones de una sensibilidad exacerbada que oscurece el entendimiento y embota el corazón,
y la anestesia ante cualquier moción del Espíritu Santo. Por ello, es necesario promover entre los niños y adolescentes hoy la figura de la joven María como modelo y guía. Y este es el propósito del programa que hacemos aquí para todos ustedes. Solo si siguen esta fulgurante estrella, que es María, nuestra Madre, estrella de la mañana, podrán resistir las olas del caos y de la lujuria que quieren expulsar de la tierra la dignidad y la belleza. Aún en el mismo pasaje evangélico, San Gabriel se dirige a Nuestra Señora llamándola llena eres de gracia, expresión que podría traducirse más exactamente como hecha gracia o gratificada, es decir, aquella que fue transformada por completo y para siempre por la gracia de Dios. Así como el fuego atizado con una materia combustible se convierte en llama, así la gracia incendió el corazón inmaculado de María, uniéndolo plenamente con Dios. Al oír la salutación angélica, la Virgen Purísima se turbó. La humildad es hija del temor de Dios, don que lleva al hombre a conocer su nada ante la grandeza del Creador. Por eso, al oír elogios de los que no se sentía merecedora, experimentó el pudor de los pobres de espíritu que se sonrojan cuando son exaltados, y esta fue la causa de su turbación. Por consiguiente, lejos de verse nublada en su lucidez o de asustarse por la presencia de un ángel, de este ángel, María se puso a reflexionar con suma sabiduría sobre el significado de aquellas misteriosas alabanzas. Y continuando el Evangelio, aquí en el siguiente trecho se plasma la promesa de la realeza. Cuando el ángel le dice, no temáis, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios. Le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La Virgen María brilló a los ojos de Dios adornada de todas las virtudes y sin sombra de mancha. Y por eso halló gracia ante él, concibiendo en su seno a Jesús, que sería a la vez Hijo del Altísimo e Hijo de ella, Dios y hombre verdadero, el Mesías esperado, el descendiente de David. Un detalle grandioso, dice Monseñor Juan Clá, es la forma en que San Gabriel describe la realeza del Señor, cuando dice reinará para siempre. Y es una especie de alianza entre el imperio divino, indeleble, y el reino temporal de Judá, que de alguna manera se eterniza en la persona del Verbo encarnado. Nuestra Señora sin duda conservó en su corazón, como dice Lucas 2:19, las palabras del arcángel, y meditándolas durante horas sucesivas, traspasó con sapiencial agudeza los velos de este maravilloso misterio. Su humilde reserva respecto de los elogios que había recibido cesó por completo, una vez que se hizo explícita la voluntad divina. ¿Cómo podría rechazar el llamamiento de lo alto? Si Dios la quisiera como madre suya, ¿cómo dudar de su providencia y cuidado? Sin embargo, quedaba por dilucidar un punto esencial. Y el Evangelio dice, y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Virgen por siempre, por eso Nuestra Señora. Y es que al proponer tal dificultad, la Virgen dejaba claro que había hecho voto de continencia acogido con entusiasmo por San José. En efecto, estando ya casada, ¿qué otra razón tendría para interrogar al ángel acerca de la concepción del niño, a no ser la de que estaba impedida por un motivo superior
consumar la unión matrimonial. Ese momento de la anunciación pone de relieve el particularísimo amor de Nuestra Señora a la virginidad, a la virtud, y su deseo de salvaguardarla a toda costa, incluso ante la perspectiva de ser la madre del propio Dios. Qué hermoso. Por esta pureza nívea e insuperable, el Verbo la eligió, como fuente sellada y huerto cerrado. Eso dice el Cantar de los Cantares, ¿no? 4:12. En el que asumiría carne humana, y fue tal su complacencia por la castidad perfecta de María, que además de preservarla en el momento de la concepción, también lo hizo durante y después del parto, haciendo que su madre fuera siempre virgen como canta la liturgia. Y es que este evangelio nos va a terminar, va enfilándose a dejarnos un mensaje de que para Dios no hay nada imposible. Cuando señala que el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Si tuviéramos que confeccionar un escudo de armas para honrar a Nuestra Señora, difícil empresa, pues en él deberían estar simbolizadas todas las glorias de la creación y de la redención. Un lema muy adecuado para adornarlo sería: para Dios no hay nada imposible. Qué bonito. En efecto, los misterios de la vida de María nos revelan la grandeza de la omnipotencia divina que actúa sobre ella y sobre sus devotos. Esto también está reflejado en el Magnificat, que es la salutación, ¿no? Hecha por Nuestra Señora cuando se encuentra con su prima Santa Isabel. En esta oración están proclamadas las maravillas con las que la Reina del Universo fue honrada por el Altísimo. Algunas de estas maravillas las hemos escuchado hoy, ¿no? Del labio de San Gabriel. Entre las más sublimes se encuentra sin duda el vínculo sobrenatural con su esposo, el Divino Espíritu Santo, el que fue establecido con ella, haciéndola su esposa y volviéndola fecunda como el rocío que da vida al lirio más perfumado, blanco y noble. Este desposorio místico con el amor mismo generó una unión incalculable entre ambos. Quizás en un futuro próximo pueda ser más conocida y apreciada por los santos de los últimos tiempos, como profetizó el mismo San Luis María Grignion de Montfort. Algo similar puede considerarse en relación con el Padre Eterno, que la cubrió a Nuestra Señora con su sombra, comunicándole en cierto modo su poder creador. Y es que cabe la pregunta, dice Monseñor, ¿a qué grados de dignidad la habrá elevado este inmenso don? ¿Quién sabe si antes de lo esperado estos horizontes teológicos cobrarán nueva nitidez, suscitando arrobos de entusiasmo por la Santísima Virgen y obteniendo de Dios para la humanidad un nuevo Pentecostés marial? Y el sí decisivo se refleja a continuación en este trecho del Evangelio. María contestó, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. El fiat de María, así se conoce ese sí, a la voluntad del Señor, equivale al mismo tiempo a un acto de obediencia y de fe. De hecho, se revela inútil separar estas dos virtudes, obediencia y fe, pues quien no confía difícilmente someterá su voluntad a la de otro. Muy distinto es el caso de quien pone toda su esperanza en Dios, sabiendo que nunca será defraudado. Ese estado de espíritu hace que la obediencia sea pronta y alegre, como la de Nuestra Señora. Su sí fue absoluto
y definitivo, hasta el punto de haber dividido la historia junto con su divino Hijo, que en ese mismo acto se hacía hombre en su claustro virginal. Impresionante. Pidamos a la Virgen de las Vírgenes esta fe absoluta que redunde en la docilidad y fortaleza necesarias para hacer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Monseñor Juan Clark va a ir concluyendo su artículo señalando como corolario que el futuro en la dependencia del rosario. ¿Por qué? Él señala que es necesario en estos tiempos de oscuridad y miseria que los católicos estrechen sus lazos de amor y sumisión a María Santísima. ¿Para qué? Para que por medio de ella se obren verdaderos milagros en sus corazones. Y para ello nada hay mejor que el rezo del Santo Rosario, durante el cual en sus Padre Nuestros y Ave Marías meditamos los misterios de la vida, pasión, glorificación del Hijo de Dios. La piadosa repetición de esta salutación angélica, queridos amigos, que ustedes acaban de escuchar, dispondrán nuestras almas para recibir las gracias marianas que nos transformarán en humildes esclavos de Jesús, en hijos confiados del Padre Celestial y audaces guerreros de la Virgen. A través de ella se le mostrará al mundo que para Dios todo es posible, incluso la restauración de la cristiandad, que durante siglos yace bajo el yugo de los vicios y de la corrupción de costumbres. Por tanto, los devotos del rosario, queridos amigos, ustedes, nosotros, debemos esperar intervenciones grandiosas en la línea de la victoria del bien sobre las fuerzas del mal, que en apariencia gobiernan los acontecimientos mundiales hoy, pero sin embargo el rosario nos traerá el triunfo del Inmaculado Corazón de María, así profetizado por Nuestra Señora en Fátima. Bueno, como podemos ver de este artículo y de esta reflexión, es tal la profundidad de contenido, de significación y simbolismo en base, porque el rosario está constituido en base a la salutación angélica, y como hemos visto lo que significa, lo que implicó esta salutación y el sí de Nuestra Señora, ¿cómo pues no va a ser tan significativo que el rezo del rosario y el repetir 150 veces o 200 veces, recordar a Nuestra Señora que es la Madre de Dios y por lo tanto Madre nuestra, no va a ser de agrado a Dios y no va a ser una oración que realmente rompe cadenas del pecado, del vicio, de la maldad, de la obstinación en el mal y que también llena de esperanza, de fortaleza espiritual a quienes entablan una lucha hoy en día por corresponder fielmente a los mandamientos, a la vida y enseñanzas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y algo también súper importante y profundo, que el rosario es una oración exorcística por excelencia. Si se recomienda inclusive hasta a aquellas personas que no pueden dormir, que se duerman con su rosario, que pongan un rosario bajo su almohada, ¿no? Correcto. Estas cosas que realmente son efectivas. Y no solo eso, ¿sabe? No solo eso. Se puede ganar una indulgencia plenaria, amigos queridos. Muchos de nosotros ignoramos hoy en día lo que eso significa. Nosotros sabemos que por el pecado hay la culpa y la pena. Cuando uno se arrepiente de su mal comportamiento y se confiesa a través del sacramento se le perdona la falta, es decir, la culpa, ¿verdad? Pero no obstante, perdonada la culpa, hay una pena, una sanción
que le sigue por haber cometido el pecado. Y es justamente esta pena la que las almas, que si bien se salvan, tienen que ser purificadas, tienen que pagar esta pena en el purgatorio. En el purgatorio. Y ustedes saben que la indulgencia plenaria es una gracia excepcional concedida al practicar ciertas devociones, al llevar ciertos sacramentales, por ejemplo, y respecto del rosario aplica una indulgencia plenaria que se puede ganar cuando se reza en comunidad, ¿no? Se reza en comunidad, se puede ganar indulgencia plenaria, y la indulgencia plenaria elimina todo el rastro de pena que corresponden a los pecados cometidos en tierra, ¿no? En la vida, de tal manera que permiten a un alma, o sea, partamos del hecho de que la indulgencia plenaria ganada, obtenida, es decir, estando en estado de gracia, comulgando, estando confesado, ¿no? Y habiendo rezado por las intenciones del sumo pontífice, el Papa, un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, se gana indulgencia plenaria, y esta bien puede ser aplicada en beneficio personal, ¿no? Propio, o bien de un alma del purgatorio. ¿Cómo no podemos liberar al alma de algún ser querido que sabemos que ha muerto en olor de santidad o ha muerto bien, y que tal vez está en el purgatorio purgando, digamos, una pena por algunos pecados que cometió, y nosotros podemos en esta tierra ya ayudarla a ir al cielo ganando indulgencia plenaria, rezando el rosario en comunidad, o incluso rezando individualmente cada uno un rosario, pero delante del Santísimo Sacramento. ¿Usted sabía eso? Sí, lo cierto es que el valor del Santo Rosario es incalculable. Y bueno, les decía que es el poder exorcístico del rosario. Yo sé de muchas historias de exorcistas que cuando realizan el ritual de exorcismo, siempre hay gente que está apoyando el exorcismo rezando el rosario. Solamente hacen eso las personas que están apoyando al sacerdote que está haciendo el exorcismo, porque realmente es definitiva la batalla del bien contra el mal con el rezo del rosario. ¿Y qué es el rezo del rosario? Ya lo hemos visto. Por ello, la importancia de esta salutación angélica a nuestra Madre, invocamos a María en cada cuenta del rosario. Y María es la que pisa, en definitiva, la cabeza del demonio. San Luis María Griñón de Montfort, en su famosa oración abrazada, con la que concluye el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que él escribió de su autoría, señala que los santos de los últimos tiempos, los que van a vivir, los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Serán como perros celosos que llevarán en la boca el Evangelio y en la mano un rosario. El filo del Santo Rosario, ¿no? Sí, hay más, ¿no? Pero no solo eso, pero son los signos de los apóstoles de los últimos tiempos. Y bueno, otro hecho, porque acaba de suceder también, hemos celebrado el 7 de octubre justamente, es la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario, por la victoria obtenida por la cristiandad en el Papa San Pío V, cuando hubo esta amenaza por parte de los otomanos a tomar posesión y dominar el mar Mediterráneo y de ahí invadir la Europa cristiana, mandó a toda la cristiandad a rezar el Santo Rosario. Y los propios marineros cristianos, toda la flota de la Santa Liga, que se llamaba, todos los barcos, los cristianos, antes de entrar en combate, rezaron el rosario de rodillas, y fue por una visión justamente confirmada Nuestra Señora que por su intercesión les dio la victoria a los cristianos, ¿no? Pues bien, veremos o reflejemos por lo menos un milagro, ¿no? Atribuido a esta devoción. Una mujer liberada por el Santo Rosario en 1578, una mujer de Amberes se entregó al demonio firmando el acta de entrega con su sangre. Algún tiempo después se arrepintió y, como sintiera gran deseo de reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para conocer el medio de librarse del poder del diablo. Encontró efectivamente un sabio y virtuoso sacerdote
que le aconsejó buscarse al padre Henry, director de la Cofradía del Santo Rosario, del convento de Santo Domingo, para que la inscribiese en la cofradía y le confesara a esta señora. Y así se lo pidió. Mas, en vez del padre, la primera vez que va a buscarlo, se encuentra al demonio bajo la forma de un religioso que la reprendió severamente y le dijo que ninguna gracia podía esperar de Dios, ni había modo de revocar lo que había firmado, lo cual, por supuesto, le afligió muchísimo. No por eso perdió la esperanza en la misericordia del Señor y volvió insistente a buscar al Padre, encontrando por segunda vez al demonio, que la rechazó como en la ocasión anterior. Mas, repitiendo por tercera vez el intento, permitió el Señor que pueda encontrar al padre Henry, a quien buscaba y que la recibió con caridad, exhortándola a confiar en la bondad de Dios y hacer una buena confesión. La admitió en la cofradía y le ordenó que con frecuencia rece el Santo Rosario. Un día, durante la misa que el padre celebraba a intención de la mencionada mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolverle la cédula firmada, quedando de ese modo liberada por la autoridad de María y la devoción al Santo Rosario. Podemos ver ahí el poder de María sobre los demonios. En los exorcismos ocurre exactamente eso. Es María la que obliga a que el demonio salga de estos infelices. Este es uno de los milagros que está referido también en las obras completas de San Luis María Grignón-Fort. Son hechos documentados, queridos amigos. Bien. Hemos llegado al final, José, del programa. Un día más. Un día más. Pueden, queridos amigos, recordarles, pueden revisar, si no tienen la oportunidad de ver este programa, de escucharlo en vivo el sábado, lo pueden los martes también escuchar en Radio María, a manera de empezar un nuevo día. Pueden dormir. Y si no, como nuestros programas pasados, por favor, compártalos también. Los pueden rever en nuestra plataforma de YouTube, en nuestra página. Deo Gracias. Deo Gracias. Bien, queridos amigos, será hasta el próximo sábado. Salve María, Deo Gracias. Deo Gracias.